Sistemas operativos, tercera parte. Vamos a concluir con esta plática de sistemas operativos hablando de las características generales de lo que realmente ya es, ¿sí?, un sistema operativo. Comencemos. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal. Sistemas operativos, tercera parte. El hardware está subdividido en dos. En el CPU, que está subdividido a su vez en 5 áreas fundamentales: la unidad aritmética lógica, la unidad de control, el bus interno, los registros y el reloj. Y los periféricos, que están divididos en 3 tipos. Los periféricos de entrada solamente pueden meter información al sistema. Los periféricos de salida solamente pueden sacar información del sistema. Y los periféricos de entrada y salida, que pueden meter y sacar información del sistema. La configuración típica del hardware: tenemos el CPU con sus áreas de control, como es la unidad aritmética y lógica, los registros, el control interno, el bus de control, y todo esto sirve para generar comunicación con el teclado para que el usuario pueda meter información, pero también permite sacar a través de la interfaz de video la pantalla para que el usuario pueda ver información contenida en este CPU, en esta computadora. Pero además tenemos los periféricos como memoria principal, controladores de discos, interfaces seriales, interfaces paralelas que permiten accionar discos, comunicarse a través de módems, generar salidas con impresoras o guardar información en discos, que sería el funcionamiento normal de una computadora. El formato de trabajo común de los sistemas de cómputo se basa en el CPU con manejador de procesos, manejador de memoria DMA, que es un manejador externo al sistema, es independiente al sistema. Y bueno, esto permite el control de dispositivos, el control de archivos, para poderse comunicar con periféricos como es el mouse, el teclado, la impresora, las pantallas, archivos de programa, archivos de compilación, archivos de datos. Y todo esto a través de lo que es el manejador de memoria principal y los manejadores de memoria secundaria. Las unidades de memoria han ido creciendo fuertemente desde los bits, los bytes, kbytes, megabytes, gigabytes, terabytes, petabyte, exabyte, heptabyte, octabyte, nanobyte, decabyte, un decabyte y dodecabyte, y hay más. O sea, han crecido mucho. Ahorita podemos estar hablando de que los equipos de cómputo andan en el orden de los terabytes. Y obviamente la computación a nivel mundial ya llegó a los exabytes. La memoria primaria o principal se divide en 4 tipos de memoria, que es la ROM, la RAM, la caché y la memoria virtual. La memoria ROM se divide en 4 tipos fundamentales, que es la ROM, la PROM, la EPROM, la EEPROM. La memoria ROM son de las siglas Read Only Memory, que significa memoria de solo lectura, una memoria de semiconductor destinada a ser leída y no destruible. O sea, tiene almacenamiento permanente, es decir, que no se puede escribir sobre ella y que conserva intacta la información almacenada, incluso en el caso de que se interrumpa la corriente eléctrica. No es memoria volátil. La ROM suele almacenar la configuración del sistema en programa de arranque de las computadoras y se fabrica con programas, con un programa integrado. La PROM es el acrónimo de Programmable Read Only Memory. El ROM programable es una memoria digital donde el valor de cada bit depende del estado de un fusible, vamos a decir, o antifusible, que puede ser quemado una sola vez. Por esto la memoria puede ser programada, puede ser escritos datos una sola vez a través de un dispositivo especial, un programador PROM,
Estas memorias son utilizadas para grabar datos permanentes en cantidades no muy grandes en las ROMs, o cuando los datos deben cambiar en mucho o en todos los casos. Por otro lado, la EEPROM son las siglas de la Erasable Programmable Read-Only Memory, que es la ROM borrable, programable. Es un tipo de chip de memoria ROM inventado por el ingeniero Dov Frogman, que retiene los datos cuando la fuente de energía se apaga. En otras palabras, es no volátil, está formada por celdas que se conocen como FAMOS, que es Floating Gate Advanced Injection Metal Oxide Semiconductor, o transistores de puerta flotante, es como se les conoce. Cada uno de ellos viene más bien de fábrica sin carga, o sea, se fabrican en blanco, no tienen contenido, por lo que es leído como un 1. Por eso una EEPROM sin grabar se lee como FF en todas sus celdas. Se programan mediante un disco electrónico que proporciona voltajes superiores a los normalmente utilizados en los circuitos eléctricos. Las celdas que reciben la carga se leen entonces como una O, por ejemplo. Una vez programada una EEPROM se puede borrar solamente mediante exposición de una fuerte luz ultravioleta. Esto es debido a que los fotones de la luz excitan a los electrones de las celdas, provocando que se descarguen. La EEPROM se reconocen fácilmente porque tienen una ventana transparente en la parte superior del chip, en la parte alta del encapsulado, a través de la cual se puede ver el chip de silicio, el interior, vamos a decir, de esa ventana, que admite la luz ultravioleta durante el borrado. La EEPROM son las siglas de la Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory, que es la ROM programable y borrable eléctricamente. En español o castellano se suele referir al hablar como E2PROM, del inglés E-Square PROM. Es un tipo de memoria ROM que puede ser programada y borrada y reprogramada eléctricamente, a diferencia de la EEPROM, que ha de borrarse mediante rayos ultravioleta. Aunque una EEPROM puede ser leída un número ilimitado de veces, solo puede ser borrada o reprogramada entre 100.000 y 1.000.000 de veces. La memoria flash es una forma evolucionada de la memoria EEPROM que permite que múltiples posiciones de la memoria sean escritas o borradas en una misma operación de programación mediante impulsos eléctricos, frente a las anteriores que solo permitían escribir o borrar una única celda cada vez. Por ello, Flash permite funcionar a velocidades muy superiores cuando los sistemas emplean lectura y escritura en diferentes puntos de estas memorias al mismo tiempo. Memoria RAM. Uno de los principales componentes de hardware de los sistemas de cómputo en la actualidad es precisamente la memoria RAM. La memoria RAM pareciera que es única, pero en realidad hay muchísimos tipos de memoria RAM, por lo que vamos a analizar los principales tipos que existen de memoria RAM y tratar de entender velocidades y cómo funciona este esquema. La primera memoria, de los sistemas de cómputo modernos,
fue precisamente la DRAM, Dynamic Random Access Memory. Esta memoria es una memoria que comienza a dar precisamente esa estructura dinámica en la cual la memoria no tiene que tener una estructura fija desde que se enciende la computadora, sino que se va conformando de acuerdo a las necesidades del sistema y de los procesos que están ejecutándose en él. Otra memoria que surge después de esta es la FPM, que es la Fast Page Mode, que es una memoria un poco más rápida. También se utiliza en tarjetas gráficas esa memoria por la velocidad que tiene. La EDO o EDO RAM, que es Extended Data Output RAM, también se utiliza en tarjetas gráficas porque son memorias ya más rápidas. La SDRAM, que es la Synchronic RAM DIMMs de 168 contactos, fue la primera memoria que se empezó a utilizar con PC66 con los 66 MHz de velocidad. Posterior a esa surge la PC100 de RAM y posterior viene la BEDO, que es la Burst Extended Data Output o a ráfagas o burst. Y esta memoria de los burst es una memoria que era muy cara, pero también era muy rápida, pero tenía que ser pareada, se tenían que poner dos tarjetas para que funcionara correctamente. Más adelante se lanzan las tarjetas de memoria específicas para videojuegos, como la RDRAM, ¿sí? Que es la Direct RAM Bus DR RAM, DRAM, y la DDR SDRAM, que es la Double Data Rate SDRAM o SDRAM 2. Posterior a esta DDR, que son de las que se utilizan actualmente, existe también la SLDRAM, que trabajó a 400 MHz, 800 MHz con transferencias de 800 megabytes por segundo. Es una memoria muy rápida. Luego la SDRAM, otro tipo de memoria que fueron creciendo con respecto esencialmente a velocidad. La MDRAM, que es la Multibank DRAM. La SGRAM, Synchronous Graphic RAM. Son memorias que fueron creciendo en velocidad, pero también en capacidad de almacenamiento o de transferencia de datos. La VRAM, que es una memoria que se utiliza esencialmente en los aceleradores gráficos, es Video RAM. Y la WRAM, que es Windows RAM, memoria específica para sistemas operativos del tipo Windows. Vamos a comenzar a hablar de algunas características de estos tipos de memoria. Tipos de memoria RAM. La DRAM, que es el acrónimo de Dynamic Random Access Memory o simplemente RAM, ya que es la original, es la que inicia con este tipo de memoria dinámica y por tanto la más lenta. Esta fue usada hasta la época de los procesadores 386. Su velocidad de refresco típica era de 80 o 70 nanosegundos. El tiempo que tarda en vaciarse para poder dar entrada a la siguiente serie de datos. Por ello, la más rápida es la de 70 nanosegundos, porque mientras más corto sea el tiempo en nanosegundos, es más rápida la memoria. Físicamente aparece en forma de DIMMs o de SIMs, o sea, de tarjetas con doble cara de conexión o con una cara de conexión. Las doble caras son la doble Inline Memory Module y las de una sola cara de conexión son la Single Inline Memory Module, la SIM, siendo estos últimos, los SIMs, de 30 contactos. Las otras, por ejemplo, la DIMM, había normalmente de 72 contactos, que eran los que seguían a este tipo de memoria. Y luego surgió la FPM, que es la Fast Page Mode, a veces llamada DRAM directamente, puesto que evoluciona directamente de la DRAM y se usa desde hace ya un buen tiempo, a diferencia de la
de las primeras de RAM que se dejaron de utilizar ya desde el 386. Esa memoria, la FPM, era más rápida tanto por su estructura, el modo de página rápida, como por ser de 70 o 60 nanosegundos. O sea, ya se reducía el tiempo necesario para su vaciado. Y es lo que se da en llamar la RAM normal o estándar. Usaba hasta con los primeros Pentium, de hecho. Y físicamente aparece con SIMs de 30 o 72 contactos. La más común fue la de 72 contactos, incluso en los Premium, y en algunos 486. Ya era una memoria más o menos rápida. Para acceder a este tipo de memoria se debe especificar la fila, página y seguidamente la columna. Para los sucesivos accesos de la misma fila solo se necesitaba especificar la columna, quedando la columna seleccionada desde el primer acceso y la fila también, y esto hace que el tiempo de acceso a la misma fila, la página correspondiente, sea mucho más rápido. Era el tipo de memoria normal en los ordenadores 386, 486 y en los primeros Pentium. Llegó a alcanzar velocidades de hasta 60 nanosegundos y se presentaba en módulos SIMs de 30 contactos, 16 bits para los 386 y 486, y en módulos de 72 contactos, 32 bits para las últimas placas de la 486 y las primeras placas del Pentium. Otra memoria fue la EDO-RAM, que es el Extended Data Output RAM, que evoluciona de la FPM y permite empezar a introducir nuevos datos mientras los anteriores están saliendo. O sea, no necesita vaciarse para poder recargar información, sino que aun cuando todavía hay información, permite la entrada de nuevos datos y como si los fuera reemplazando, haciendo la salida de los anteriores, haciendo su output. Lo que la hace algo más rápida, aproximadamente un 5% más o menos, con más velocidad que la anterior, mientras que la memoria tipo FPM solo podía acceder a un solo byte cada vez, una instrucción o valor de información en cada ciclo. La memoria EDO, ¿sí?, permite mover un bloque completo de memoria a la caché, ¿sí?, a la caché interna de la computadora, del procesador, para un acceso más rápido por parte de este. La estándar se encontraba con refrescos de 70, 60 y 50 nanosegundos y se instala sobre todo en SIMs de 72 contactos, aunque existe en forma de DIMMs también de 168 contactos. La ventaja de la memoria EDO es que mantiene los datos en la salida hasta el siguiente acceso de memoria. Esto permite al procesador ocuparse de otras tareas sin tener que atender a la lenta memoria para que pueda vaciarse totalmente para volver a cargar y volver a ejecutar. Esto es el procesador. Esta parte, vamos a decir esto, el procesador selecciona la posición de la memoria, realiza otras tareas y cuando vuelve a consultar la de RAM, los datos de salida seguirán siendo válidos. Se presentan en módulos SIMs de 72 contactos, 32 bits y módulos de 168 contactos llamados DIMMs de 64 bits. La siguiente memoria fue la SDRAM, Synchronic RAM. Este tipo síncrono de memoria que lógicamente se sincroniza con el procesador, es decir, el procesador puede obtener información en cada ciclo de reloj sin estados de espera,
y como en el caso de los tipos anteriores, solo se presenta en forma de DIMMs de 168 contactos. Es la opción para ordenadores nuevos. La SDRAM funciona de manera totalmente diferente a la FPM o EDO o DRAM, ¿sí? o FPM y EDO. Transmiten los datos mediante señales de control. En la memoria SDRAM, el acceso a los datos está sincronizado con una señal de reloj interna, o sea, tiene un cronómetro interno. La memoria EDO está pensada en funcionar a una velocidad máxima del bus de 66 Hz, llegando a alcanzar los 75 MHz y 83 MHz, siendo la memoria SDRAM que puede aceptar velocidades de bus de hasta 100 MHz, o que dice mucho a favor de su estabilidad y ha llegado a alcanzar velocidades de 10 nanosegundos. El brinco de las memorias anteriores a esta fue muchísimo. De hecho, ocupaba una quinta parte del tiempo para hacer la transferencia de información. Se presenta en módulos DIMM de 168 contactos a 64 bits. El ser una memoria de 64 bits implica que no es necesario instalar los módulos por parejas, sino que se pueden trabajar como modelos independientes. Incluso por marca y por velocidad pueden ser diferentes. La memoria PC100 de RAM, ¿sí? Este tipo de memoria, en principio, con tecnología SDRAM, aunque también habrá de tipo EDO, la especificación para esta memoria se basa sobre todo en el uso no solo de chips de memoria de alta calidad, sino también en circuitos impresos de alta calidad, que incluso de 6 a 8 capas. Esto permitía entonces el acceso a estas velocidades con velocidades de 6 o 8 veces más rápida que las anteriores. Por eso es que se redujo tanto el tiempo de transferencia en nanosegundos, en vez de las habituales 4 capas que había. O sea, se subió en 1.5 o en 2 veces la capacidad de transferencia. En cuanto al circuito impreso, este debe cumplir unas tolerancias mínimas de interferencia eléctrica. Por último, los ciclos de memoria también deben cumplir unas especificaciones muy exigentes de cara a evitar posibles confusiones. Los módulos compatibles con este estándar deben estar identificados, así como PC100, ABS, DEF. En la siguiente memoria es la memoria BEDO, la Burst o de ráfaga, Extended Data Output. Fue diseñado originalmente para soportar más bien mayores velocidades en el bus. Al igual que la memoria SDRAM, esta memoria es capaz de transferir datos al procesador en cada ciclo de reloj, pero no de forma continuada como la anterior, sino en ráfagas, reduciendo, aunque no suprimiendo totalmente los tiempos de espera del procesador para escribir o leer datos en la memoria. Por otro lado, la RDRAM, que es la Direct Rambus DRAM. Esta memoria Rambus, el nombre Rambus se oye un tanto extraño. En realidad corresponde al apellido del creador de esa memoria. Es un tipo de memoria de 64 bits que puede producir ráfagas de 2 nanosegundos y puede alcanzar tasas de transferencia de 533 MHz
con picos de 1.6 gigabytes por segundo en el componente ideal para las tarjetas gráficas, ¿sí? AGP. De hecho, fueron los tipos de aceleradores gráficos, evitando los cuellos de botella en la transferencia de las tarjetas gráficas y la memoria del sistema durante el acceso directo a memoria. Para el almacenamiento de texturas gráficas, hoy en día la podemos encontrar en consolas de tipo Nintendo 64. Obviamente es una memoria a 64 bits. La DDRAM, la DD-SDRAM, es la doble date rate SDRAM o SDRAM de segunda generación. Funciona a velocidades de 83, 100 y 125 MHz, pudiendo estas velocidades, pudiendo doblar estas velocidades, la transferencia de los datos en memoria. En un futuro, esta velocidad puede incluso llegar a triplicarse o a cuadriplicarse con lo que se adaptaría a los nuevos procesadores, sobre todo procesadores ya multinúcleo. Este tipo de memoria tiene la ventaja de ser una de las extensiones de memoria SDRAM, con lo que facilita su implementación por la mayoría de los fabricantes. Ahora, la SLDRAM funcionará a velocidades de 400 MHz, alcanzando el modo de 800, doble de 800 MHz de transferencia, con velocidades de 800 megabytes por segundo, llegando a alcanzar el 1.6 GHz o 3.2 incluso GHz en modo doble, y hasta los 4 GB por segundo de transferencia. Se cree que puede ser la memoria a utilizar en los grandes servidores por la alta transferencia de datos. La SDRAM, la siguiente memoria, que es la SDRAM, este tipo de memoria funciona a 133 MHz y alcanza transferencias de hasta 1.6 GB por segundo, pudiendo llegar a alcanzar en modo doble con una velocidad de 150 MHz y hasta 3.2 GB por segundo. Entonces las velocidades de la memoria han ido incrementándose cada vez más. La memoria FPM, Fast Page Mode, y la memoria EDO también se utilizan en las tarjetas gráficas, pero existen además otros tipos de memoria de RAM, pero que solo se utilizan en tarjetas gráficas, y son los siguientes. Estas tarjetas que vamos a ver ahorita solo las vamos a encontrar en las tarjetas gráficas, no existen en las computadoras normales. La MDRAM, Multibank DRAM, es increíblemente rápida, con transferencias de hasta 1 GB por segundo, pero su costo también es muy elevado. La SGRAM, la Synchronous Graphics RAM, ofrece las sorprendentes capacidades de la memoria SDRAM para la tarjeta gráfica. Es el tipo de memoria más popular en las nuevas tarjetas gráficas, aceleradoras 3D. Y la VRAM es como la memoria RAM normal, pero puede ser accedida al mismo tiempo por el monitor y por los procesadores de la tarjeta gráfica para suavizar la presentación gráfica en pantalla, y es decir, se puede leer y escribir en ella al mismo tiempo. No tiene que estar vacía para poder escribir. La WRAM, Windows RAM,
Permite leer y escribir información de la memoria al mismo tiempo como en la VRAM, pero esta es un proceso, es especial. Tanto la VRAM como la WRAM son especiales para memorias, para tarjetas gráficas, para visualizar las presentaciones gráficas en pantalla, y es decir, se pueden leer y escribir en ellas al mismo tiempo, y permiten optimizar también la WRAM, Windows RAM, permite optimizar o ser optimizada para la presentación de gran número de colores para altas resoluciones de pantalla. Es un poco más económica que la anterior, la WRAM. Es un poco más económica que la VRAM. Ahora, cambiando de tema, las memorias utilizadas históricamente tienen que ver con el avance de los procesadores, comenzando desde el 386, que utilizaban la DRAM o FPM del módulo SIM de 30 contactos de unos 100 o 80 nanosegundos, y era una memoria difícil de encontrar, actualizaciones poco interesantes. Mientras que para cuando salió el procesador 486, la FPM en módulos SIM de 30 contactos, ya era de 80 a 70 nanosegundos. Era típico, por ejemplo, para el DX33 o velocidades inferiores. La 486 rápida o Pentium lentos todavía. La FPM en módulos SIM que de 72 contactos, ¿sí? De 70 a 60 nanosegundos, a veces junto a módulos de 30 contactos. O sea, se podían combinar los módulos de 72 y de 30 contactos, cosa que después ya no se permitió. Se utilizaban un solo tipo de memoria. Típico en la DX2 a 66 Hz o superiores, y el Pentium 60 o 66 MHz. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal, regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos, bienvenido. Si te es posible, dona, cualquier donativo es bueno, recuerda, no hay donativos pequeños, apoya mi canal. Pentium empieza desde la FPM o EDO en módulos SIM de 72 pines de contacto de 70 a 60 nanosegundos. Los Pentium MMX AMD K6 eran más o menos equiparables uno con el otro en cuanto a la forma de procesamiento. Esto trabajaban con EDO de módulos de SIM de 72 contactos de 60 a 50 nanosegundos. Luego vinieron los Celeron, una historia negra de cómputo, los Pentium 2 hasta el 350, porque resulta que el Celeron se vendía económicamente porque se había generado, vamos a decir, incluso hasta un corto en la forma de comunicación, para quemarles el caché interno a los procesadores Pentium para poderlos vender económicos como Celeron. SDRAM de 66 MHz en módulos DIMM de 668 contactos de menos de 20 nanosegundos, ya eran velocidades mucho más rápidas, y suelen admitir también la PC100 o PC133, también en algunos K62, que son los AMD equiparables. Por otro lado, tenemos las Pentium 2, 350 MHz, más Pentium 3, AMD K62, AMD K63, AMD K7 Athlon. Estas utilizaban SDRAM de 100 MHz, PC100, en módulos DIMM de 168 contactos de menos de 10 nanosegundos. Aún muy utilizados, suelen admitir también PC133. El Pentium 3 es utilizado por el Copperin o Coppermin, más bien,
de 533 MHz o más, el AMD K7 Athlon, el AMD Duron, que todavía esos los he visto todavía trabajando. La DRAM, bueno, ahí teníamos una SDRAM de 133 MHz, la PC133 con módulos DIMM de 168 contactos en menos de 8 nanosegundos de velocidad. Eran procesadores muy rápidos. La memoria más utilizada en la actualidad, de hecho. Posterior a esto surgen las memorias DDRAM, SDRAM, que en la actualidad incluso andamos por la cuarta generación de DDRAM, pero vamos a comenzar con la primera. Los DIMMs RAM tienen 168 pines. Las primeras, la DDR1, trabajaba con 3.3 volts y tienen dos muescas de traza de transferencia para PC 66 MHz, PC 100 MHz y PC 133. Los DIMMs DDR SDRAM tienen 184 pines, ya tienen un número mayor de pines que se va incluso a incrementar más todavía para el SDRAM 3. Estos 184 pines trabajan a 2.5 volts y tienen una muesca tras la transferencia para lograr transferencias de 200 a 800 MHz. Los DIMMs DDR2, que sería la segunda generación de este tipo, tienen 240 pines ya. Trabajan a un voltaje mucho menor, 1.8 volts, y tienen una muesca tasa de transferencia de 400 a 1066 MHz. Los DIMMs DDR3 SDRAM tienen 240 pines también, pero a estos ya trabajan a 1.5 volts y tienen una muesca en un lugar distinto a los de la DDR2 de 512 megabytes o de a 1066 MHz. Es tasa de transferencia de 800 a 1600 MHz. Aquí tenemos la muestra de cuáles eran los módulos de memoria. Aquí tenemos un módulo de memoria que se conocía como DIP, Dual Inline Pin, o sea, pines en línea doble. 30 pines, sí, que eran pues los más sencillos, comunes, de una sola línea. Los 30 pines de los módulos de intercambiables, estos eran fijos sobre tarjeta, estos ya eran intercambiables. Los de 72 pines del SIM, que era fue un estándar durante mucho tiempo en cómputo. Y posterior a esto surge el DIMM de 168 pines y el PC 168 del PC 100, que fueron de los más avanzados en su velocidad. Así tenemos una memoria RAM de modelos intermedios, ¿sí? Y lo que va a diferenciar esencialmente estas memorias, primero es la forma física, porque la muesca cambia de posición para cada modelo, pero además es el voltaje de trabajo, que en la DDR4 del 2014 ya trabaja a 1.2 voltios, la DDR3 del 2007 trabaja 1.5 voltios, y la DDR2 del 2004 trabaja 1.8 voltios, y la DDR estándar, ¿sí?, del 2002 trabaja 2.5 volts. Vamos ahora a hablar de la memoria caché. La caché es una memoria de intercambio, básicamente, pero la vamos a tener de varios tipos: L1, L2, L3 interna. Pero no solo esto, podemos decir que existe caché en casi todos los componentes de cómputo. Más adelantito vamos a hablar un poquito de eso. Memoria caché. La memoria caché es una clase de memoria RAM estática, SDRAM, de acceso aleatorio y alta velocidad, 5 o 6 veces más rápida que la de RAM, situada entre el CPU y la memoria principal.
o memoria RAM, se presenta de forma temporal y automática para el usuario, que proporciona acceso rápido a los datos para un uso muy frecuente. La frecuencia de estas baja muchísimo por la reducción de los tiempos de transferencia. La memoria caché L1 interna, la caché de primer nivel, conocida como L1, esta caché está integrada en el núcleo del procesador, o en cada núcleo del procesador, podríamos decirlo más claramente, trabajando a la misma velocidad que el procesador. La cantidad de memoria caché L1 varía de un procesador a otro, y esta memoria suele a su vez estar dividida en dos partes dedicadas, una para instrucciones y otra para datos. Este tipo de memoria, ¿sí?, cambia su precio totalmente con el contenido de caché que cuenta. La memoria caché L2 interna, porque existen L2 interna y L2 externa, vamos a verlo más adelantito. La caché de segundo nivel, L2 o caché intermedia, ¿sí?, está integrada también en el procesador, aunque no directamente en el núcleo de este. Tiene las mismas ventajas que la caché L1, aunque es algo más lenta que la caché L1. La caché L2 suele ser mayor que la caché L1, a diferencia de la caché L1. Esta no está dividida, o más bien, sí, no está dividida, y su utilización está más encaminada a programas que al sistema. Esta caché L2 es para transferencia directa de información entre los diferentes núcleos del procesador y se ubica en la tarjeta, la externa se ubica en la tarjeta madre, la interna se ubica entre los procesadores del procesador. Ahora, vamos a encontrar también la memoria caché L3 interna, que es la memoria caché de tercer nivel y que se lanza fuertemente cuando empiezan a surgir los procesadores multinúcleo. Muy superior a la RAM, en la actualidad la L3 que se incorpora se aloja en el encapsulado del procesador con una conexión directa a la caché L2, a la caché L2 interna, que es la que intercambia con el bus de la tarjeta madre y del procesador. Y esta genera el intercambio con la tarjeta madre, en particular con la caché L3 externa, que es otro tipo de memoria que vamos a analizar también. Antes de pasar a la memoria virtual, existe una memoria caché L3 que está entre el procesador y la memoria RAM, y que es una memoria directa de intercambio que también está controlada directamente por el procesador para la ejecución de los procesos, y es la que genera el intercambio directo con la L2 interna y con el resto de los núcleos de los procesadores. Por otro lado, en los sistemas operativos actuales, no solo se maneja la memoria caché de intercambio, la memoria RAM y la memoria ROM, sino que una parte del disco se administra de tal manera que funciona como si fuera la extensión de una memoria, como la caché, la RAM, etc. Pero tiene la característica de que existen dos, son memorias virtuales. Se les conoce como virtuales porque físicamente no existen, sino que se toma un área del disco para convertirla en memoria de intercambio. La memoria virtual, ¿sí?, en DOS y Windows, es la memoria que se conoce como memoria de intercambio del sistema. Mientras que la memoria swap o memoria de intercambio en Unix y Linux es una memoria también de intercambio y que es administrado directamente por el sistema también. Bueno, vamos a hablar entonces de la memoria virtual. La memoria virtual es un concepto que le permite al software usar más memoria principal que la que realmente posee el computador. La cantidad de memoria máxima que se puede hacer ver que existe tiene que ver con las características del procesador. Por ejemplo, en un sistema de 32 bits, el máximo es 2 a la 32, lo que da aproximadamente
4000 megabytes de información, o sea, casi 4 gigabytes. Esa es la cantidad de memoria de intercambio del sistema por default. Sin embargo, todo esto se puede cambiar, pero de manera manual, no directa por el sistema. Todo esto hace el trabajo del programador de aplicaciones mucho más fácil al poder ignorar completamente las necesidades de mover datos entre los distintos espacios de la memoria. O sea, agiliza muchísimo el intercambio de información para el procesamiento. La memoria virtual es la memoria o el espacio en nuestro disco duro del sistema operativo que se usa cuando le queda poca memoria RAM y que a su vez es la memoria que se utiliza para correr los programas, etc. La memoria virtual que se debe asignar debe ser entre 1.5 a 2 veces mayor a la memoria RAM. Por ejemplo, si en la RAM tengo 8 GB, entonces es recomendable que tengamos por lo menos una memoria de intercambio de 16 GB. Situación que la mayoría no lo hace y no lo conoce porque por default Windows trabaja entre 1 y 3.5, casi 4 GB de RAM de intercambio por default, pero se pueden configurar intercambios mucho mayores que eso. En Windows se llama memoria virtual y en Unix o Linux se le llama swap o memoria de intercambio. El software, ¿sí?, o soporte lógico de los ordenadores es el conjunto de programas asociados a la computadora y dentro de estos programas podemos diferenciar software proporcionado por el fabricante, software adquirido, software realizado por el propio usuario, programador. Incluso ya hay software que se genera automáticamente por la propia ejecución del sistema. Sobre todo cuando estamos hablando ya de lenguajes de quinta generación. Los lenguajes de programación. Un lenguaje de programación es un lenguaje que puede ser utilizado para controlar el comportamiento de una máquina, particularmente una computadora. O sea, un conjunto de electrónica enlazado entre sí para una función específica. Y consiste en un conjunto de símbolos, de reglas sintácticas y semánticas que definen su estructura y el significado de sus elementos y expresiones. El lenguaje de bajo nivel, que es el primero que se creó, son lenguajes de programación que se acercan al funcionamiento de una computadora. El lenguaje más bajo nivel es por excelencia el código máquina, o sea, el lenguaje basado en dígitos binarios, ceros y unos. A este le sigue el lenguaje de ensamblador, ya que el programador en ensamblador se trabaja con registros de memoria de la computadora de forma directa, o sea, casi como si fuera un lenguaje de máquina. Por otro lado, los lenguajes de medio nivel, hay lenguajes de programación que son considerados por algunos de los expertos como lenguajes de medio nivel, y como es el caso esencial, por ejemplo, de C, que es incluso en el cual se han hecho la mayoría de compiladores y la mayoría de sistemas operativos, al tener ciertas características que los acerca a los lenguajes de bajo nivel, pero teniendo al mismo tiempo ciertas cualidades que lo hacen el lenguaje más cercano al humano y por tanto de alto nivel. Pero los lenguajes de alto nivel, esos definitivamente son los lenguajes que tienen una forma similar al lenguaje del ser humano. Se conocen como de alto nivel y son normalmente fáciles de aprender porque están formados por elementos de lenguajes naturales como el inglés. Por ejemplo, tenemos el BASIC, el lenguaje de alto nivel más conocido de los comandos, como el if, contador, 10, 10, stop. Puede utilizarse para medir
a la computadora con respecto a qué pasa con la ejecución, por ejemplo. Puede pedírsele que pare si el contador es igual, por ejemplo, a 10 para ver cuánto tiempo tarda en ejecutarlo, y entonces se detenga la ejecución del programa. Bueno, también existen otros lenguajes como son los lenguajes compilados y los lenguajes interpretados. Bueno, aclaro nada más rápidamente. Los lenguajes compilados son aquellos que tienen que incluir librerías dentro del programa que se va a ejecutar para poder ejecutarlo, mientras que los lenguajes interpretados cargan las librerías al sistema y cada vez que van a leer una instrucción son ejecutadas directamente, y por eso se dice que está interpretando el código. Por eso son lenguajes interpretados. Los tipos de instrucciones básicas para los lenguajes de alto nivel son, por ejemplo, las de entrada y salida. Entre otras cosas, incluye el almacenamiento y recuperación de datos, las declaraciones y operaciones aritméticas y lógicas, la bifurcación de decisiones dentro de, decisiones del tipo verdadero o falso, if then else, el ciclo de bucles y o bifurcaciones condicionales, while, do, repeat, until, for, to do, go to. Hago la aclaración de que no solo existen esos ciclos. Un ciclo muy importante que se utiliza sobre todo en la industria del videojuego es aprender a trabajar bien con lo que serían precisamente los tiempos para la generación de ciclos por timer. En videojuegos es fundamental esa estructura. El software de control, los sistemas operativos núcleo, planificadores, corto, medio y largo plazo, gestionan la memoria, gestionan los periféricos, gestionan los sistemas de archivos, permiten el intérprete de comandos y programas de diagnóstico y mantenimiento. El software de aplicación lo podemos dividir en programas matemáticos y estadísticos, procesadores de textos, programas de presentaciones, hojas de cálculo, sistemas de bases de datos, navegadores web, aplicaciones de comunicación, programas de diseño, agendas electrónicas, programas de los usuarios y sistemas de información, entre otros. ¿Cuáles son los pasos principales para la secuencia de un usuario que escribe en una computadora para ejecutar un programa? Primero es el administrador del dispositivo. Recibe los impulsos eléctricos del teclado, codifica el teclado o el tecleo para formar el comando y envía el comando a la interfaz de comando del usuario, donde el administrador del procesador lo valida. El segundo paso es que luego que el administrador del procesador manda el mensaje de reconocimiento para que aparezca en el monitor del video, de manera que quien escribió sepa que se envió el comando. Entonces, luego, después de ejecutar esa estructura y habiendo avisado a que sí se recibió el comando, se viene al tercer seguimiento. Cuando el administrador del procesador recibe el comando, determina si hay que traer el programa correspondiente de donde esté almacenado y si ya está en memoria, después de lo cual notifica al administrador apropiado sobre que ya está cargado. Por otro lado, tenemos el paso 4, que si el procesador está almacenado en administrador de archivos, desde calcular su localización exacta en el disco y pasar la información al administrador del dispositivo, este recupera y envía el programa al administrador de memoria, el cual debe encontrar el espacio necesario para él mismo y registrar su ubicación exacta. En la memoria, obviamente. En el paso 5, una vez que el programa se halla en la memoria, el administrador de esta debe controlar su localización esencialmente y progreso conforme a la ejecución. El administrador del procesador es el que va dando el seguimiento y va checando los tiempos para verificar que se esté cumpliendo en tiempo y forma con lo estipulado.
Cuando termina la ejecución del programa, este manda un mensaje determinado de regreso al administrador del procesador. Por último, el administrador del procesador manda el mensaje determinado de vuelta al administrador de dispositivos, que lo muestra en el monitor para que lo vea el usuario. Hasta aquí esta presentación. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal.